Pues vamos ya muy rápido con este tercer episodio de la historia del terror. Hoy tocan los años 70. Así que, incansables buscadores de placer, no olvidéis suscribiros, dar like, activar la campanita porque muy rápido empezamos. Una explosión de nuevos directores, secuelas y el que los grandes estudios se fijaran en el género hizo que durante los años 70 el terror siguiera vivito y coleando. Y es que la década de los 70 no fue una década nada propicia para los finales felices. Pensad que es la década de las discotecas, los discos de 8 pistas y el funky, y además la época es una época un poco pesimista. Fijaros el cine que llega en esa época, ¿no? Fuera del terror aparecen películas como La Naranja Mecánica o Perros de Paja o Taxi Driver. Además, el sistema de clasificación de la MPA lleva funcionando poco más de un año y califica un montón de películas con X. En la clasificación de la MPA de esos años nosotros estábamos acostumbrados al PG, ¿no?, que es para todos los públicos, el R, que era el Restricted, para menores de 18 años no acompañados, y la X, que directamente prohibía la entrada a menores y era veneno para la taquilla. Nadie quería una X en la clasificación de la MPAA. Menudas semanas llevamos en Fangofan, incansables buscadores de placer. Es algo que no me esperaba ni yo, pero es verdad que los vídeos están funcionando muy bien, y sobre todo estoy muy sorprendido del buen feedback que están teniendo estos vídeos de la historia del terror, que no me canso de decir que son una serie de artículos que ya salieron publicados en Fangoria hace más de 30 años. De hecho, los leí en los números 2, 3, 4, 5 y 6 de la revista cuando los editó Ediciones 5 en España. Igualmente que estoy encantado y que quería usar este responso simplemente para daros las gracias y que por favor sigáis apoyando y apostando por este canal, que de verdad la meta solo son 200 suscriptores, no 200.000, no 2 millones, ni siquiera 2.000. 200 y estamos muy cerquita de conseguirlo y de ser eso, 200 amiguetes hablando de pelis de miedo de vez en cuando. Además, otro factor del cine de la época es el cine de catástrofes, que hicieron que el espectador se cagara de miedo con películas en las que pasaba algo en un crucero de lujo, en un rascacielos, en un avión, en un montón de sitios donde ocurría una tragedia con un reparto de lujo. Fue una década, además, dominada por el cine para el público negro, la Black Exploitation. Además de películas de motoristas y secuelas de lo más extrañas con modas de lo más curioso. Además, durante la década de los 70 llega el final del dominio de las productoras inglesas, la Hammer y la Amicus, entre otras, con películas como Las cicatrices de Drácula o Sangre en la tumba de la momia, o clásicos como Las manos del destripador o Drácula y las mellizas, Frankenstein y el monstruo del infierno, o la curiosa e interesante Capitán Cronos, cazador de vampiros, o la también muy interesante Los ritos satánicos de Drácula, pero fueron ya estertores agónicos.
Dentro de la estupenda Black Exploitation tendríamos un montón de películas con tipos llamados Slaughter, Shaft o Hammer, pero sobre todo en el género vendrían Blácula y su secuela, Blackenstein o Doctor Black and Mr. Hyde o Voodoo Black Exorcist, todas de 1978. Ni ellas pudieron competir en cuanto a capacidad para inventarse títulos ridículos con otros títulos híbridos como Licántropos sobre ruedas, Los siete hermanos se enfrentan a Drácula, El hombre lobo de Washington o Zorras vampiro. Evidentemente, todas estas películas están inéditas en España, excepto El hombre lobo de Washington, que fue editada hace bastantes años por una distribuidora llamada Media Video. Con otro de los grandes clásicos, como Roger Corman, los 70 empezaron en 1971 con él dirigiendo El Barón Rojo, que fue la última película que dirigiría Corman en 2 décadas. Además, fue la década en la que Corman rompió su alianza con la AIP y fundó la exitosa New World Pictures. Con esta New World Pictures, Corman ayudaría al despegue de carreras de cineastas como Martin Scorsese, Jonathan Demme o el genial Joe Dante. Además, en los años 70 sería donde estallaría el genio de Darío Argento con El gato de 9 colas y seguida por Cuatro moscas sobre un terciopelo gris, Rojo oscuro, Suspiria en 1977 e Inferno de 1980, siendo quizá el mayor momento del cineasta romano en cuanto a calidad de sus películas y en el momento en el que se ganó el título de maestro de lo brívido. El terror de los años 70 efectivamente fue curioso. Tan curioso que ha llegado hasta nuestros días. Muchas de las cosas que salen en el terror de los 70 siguen de moda, tan de moda como este cómic que acaba de editar hace un par de meses Panini sobre Alien. Alien, que es una de las grandes películas del género de los años 70 y que 40 y casi 45 años después del estreno sigue tan en boga que se siguen publicando, no solo haciendo películas, sino publicando tebeos. En este caso, este Alien Linajes es una historieta bastante interesante, escrita por Philip Kennedy Johnson y dibujada por... Si lo compré es porque está dibujada por uno de mis dibujantes favoritos de todos los tiempos, que es Salvador Larroca. Salvador Larroca, un dibujante al que yo conocí a través de X-Men en Marvel y que es que no, vamos, me encanta todo lo que dibuja este hombre, que además tiene una técnica de dibujo que me asombra y un estilo. Entonces, pues eso, ya que hablamos de los años 70 y del cine de terror de los 70, pues aquí está este Alien Linajes, publicado por Panini y dibujado por nada más y nada menos que Salva Larroca. Curiosamente, en los 70 también sería donde Herschel Gordon Lewis haría su última película en 1972, de Gore Gore Girls. Wes Craven llegaría con su Last House on the Left, la última casa a la izquierda, producida nada más y nada menos que por Sean S. Cunningham. Una película cruel, implacable y no especialmente divertida. Y es que la última casa a la izquierda llamó la atención por el sucio realismo de su violencia, así como la ingeniosa frase promocional de no deje de repetir que esto es solo una película. Además, Craven en los años 70 aparecería con la gloriosamente malsana Las colinas tienen ojos.
Una película que también tendría un éxito bastante importante para el popular maestro del terror. También en esta década, cuidado porque llega el debut como director de nada más y nada menos que Larry Cohen en 1972 con Bond, donde una pareja de Beverly Hills es aterrorizada por un ex convicto. Cohen más tarde, en 1974, nos regalaría, si cabe, una de sus películas más famosas, Estoy vivo, sobre un bebé mutante monstruoso y asesino que anda suelto. Algo muy típico del cine de Cohen, ¿eh? Y sobre todo también su secuela, Sigue vivo, de 1978, y luego la también curiosa God Told Me to... God Told Me to, Demon. Una película bastante extraña y curiosa, pero que sin embargo logró mantener el interés del público. Esta God Told Me To. Cuidado que en estos años 70 también tenemos que hablar que Hitchcock hace su último thriller, Frenesí, con ese estilo todo vale que tenía. En el año 1973 llega nada más y nada menos que El Exorcista, una película con una leyenda detrás brutal, adaptación del bestseller de William Peter Blatty, dirigida por nada más y nada menos que William Friedkin, con efectos especiales de maquillaje de Dick Smith, con la banda sonora de Mike Oldfield, las interpretaciones de Ellen Burstyn, de Max von Sydow, de Linda Blair, de Jason Miller. Una película que hay un antes y un después porque es una película de gran presupuesto, producida por un gran estudio, por una mayor, y la primera película de terror de la historia del cine nominada al Oscar a la mejor película. O sea, El Exorcista es quizá una de las 3 o 4 mejores películas de terror de toda la historia del cine. Cuidado porque en estos años 70 también llega Brian De Palma con sus Sisters, hermanas, con Margot Kidder, y sobre todo llega su adaptación de Carrie de la novela de Stephen King con Piper Laurie y con Sissy Spacek y William Katt, además, el último gran héroe. Una película, y John Travolta y Nancy Allen, una película monumentalmente grande, eh, increíble. Es una también de mis películas favoritas, y al igual que el propio Brian De Palma, es uno de mis cineastas favoritos. En los años 70 también llegan películas que tienen un curioso sabor a cine un poco más antiguo, pero que también se pusieron muy de moda, como el abominable Dr. Phibes y su secuela, el regreso del Dr. Phibes de 1971 y 72, ambas dirigidas por Robert Fuest, que son películas bastante curiosas, con bastante momento de picadillo. También llega en 1973 Happy Mother's Day, Love George y Shock de Mario Bava. También llega la curiosa Matar o no matar, ese es el problema, de Douglas Hickox. Y aunque no es de terror, vale la pena destacar Time After Time, Los pasajeros del tiempo, de Nicolas Meyer. Cuidado porque en este repaso de películas de los años 70 no quiero dejar pasar por alto hablar de George Romero, que dirige una película muy poco conocida y en ocasiones muy poco estimada, como es The Crazies. En España de primera se tituló Contaminación demencial, pero luego se ha ido editando ya directamente como Los Crazies. Y también en 1978 o 77
George Romero estrena una de sus películas más personales y curiosas, Martin. En España la titularon El regreso de los vampiros vivientes, un título súper estúpido. Este Martin protagonizada por John Amplas. Y luego en 1978 dirigiría nada más y nada menos que Zombie, Dawn of the Dead. Quizá la película de zombies que ya tiene todos los ingredientes modernos del cine de zombies que entendemos hoy en día. Los 70 también es la década donde aparecen grandes superestrellas del género como John Carpenter, Tobe Hooper u Oliver Stone. Oliver Stone, que escribe el guión de la película The Hunt a la mano con Michael Caine. Y John Carpenter, que junto con Dan O'Bannon debutan con Dark Star y Dentro del Terror hace en el 78 el primer slasher como tal, La Noche de Halloween. Y Tobe Hooper en 1974, que nos regala esa Matanza de Texas, ¿no? Donde es que, si os acordáis, en el programa número 2 de los años 60 os dije que a partir del estreno de George Romero, de La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, durante las siguientes décadas todo el mundo buscaría ese nuevo director, ¿no? Bueno, pues en los 70 fue, en el 74, Tobe Hooper con esa Matanza de Texas, con una película prácticamente amateur, rodada en 16 milímetros, una película que va más allá de lo que parece una película que donde no ves gran cosa, donde se insinúa mucho, pero sin embargo que es una película tremendamente violenta. Tobe Hooper después haría una película que no tuvo tanto éxito, pero es igualmente muy interesante, como es Trampa Mortal en el 76. Trampa Mortal, que en inglés se llama Eaten Alive. Luego, curioso, el director Bob Clark, que con los años sería muy famoso por una comedia, por Porky's, nos regaló tres buenas películas de terror que además fueron el debut de Tom Savini dentro del maquillaje. Death Dream, que además es la primera película donde Tom Savini tiene su aparición en los títulos de crédito, es una película que mezcla el Vietnam y los deseos, una película un poco curiosa. The Ranger, que es una película inspirada en Ed Gein. Y luego, sobre todo, Bob Clark nos ofrece un clasiquillo del género como es Black Christmas. Black Christmas, que es un pequeño éxito. A partir de, en los 70 empiezan a tener éxito películas de bajo presupuesto y tal, muy, muy curiosas, como La Matanza de Texas, como La Noche de Halloween. Bueno, pues Black Christmas se enclava dentro de ese tipo de cine. Curiosamente, luego Bob Clark, donde sería famoso, sería haciendo comedia. 1975 tiene dos películas, tiene más, tres películas. 1975. The Rocky Horror Picture Show, con Tim Curry, musical, película súper de culto, película que siguen proyectando en Londres, en el cine en el Prince Charles, ¿no? La siguen proyectando y la gente canta las canciones, o sea, un clásico. The Rocky Horror Picture Show. Luego llega The Wicker Man, escrita por Anthony Shaffer y protagonizada por Christopher Lee. Una película de terror sobre sectas, la isla, tal, El hombre de mimbre, un mega clásico del terror inglés. Y luego en 1975 Steven Spielberg nos trae nada más y nada menos que el primer blockbuster de la historia del cine. Nos trae Tiburón. Tiburón, que es en el momento del estreno la película más taquillera de la historia del cine, y una película, pues, si no es perfecta, es casi perfecta. O sea, es donde Spielberg, hablando mal y pronto, se la saca por primera vez y nos demuestra quién es quién.
quién va a mandar en los siguientes años en esto de hacer películas. Tiburón es una maravilla de película, por la que no pasa el tiempo. Vamos, no me creo que nadie de los que vayáis a ver este vídeo no hayáis visto Tiburón y penséis lo mismo que yo. Estamos hablando de los años 70 y estamos dejando de hablar de nuestro amigo David Cronenberg. David Cronenberg, que nos hace esa estupenda, quizá una de mis pelis favoritas de Cronenberg de todos los tiempos, que es esa genial Vinieron de dentro de. Y también nos hace esa monumental Rabia. Rabia, con el ganchito en el sobaco. Uy, qué perturbadora. Y Cromosoma 3, con los niños cabrones mutantes. O sea, Vinieron de dentro de Rabia, Cromosoma 3. En los años 70 también llega al cine el hombre que más molaba de la Tierra y que más ha molado y que más molará de la Tierra. David Bowie protagoniza esa rareza llamada El visitante de las estrellas. Y, curiosamente, en 1977 también debuta uno de los más grandes. Debuta David Lynch con esa cabeza borradora. Esa cabeza borradora que es monumental. Luego tendríamos a Peter Cushing y Brooke Adams en Shockwaves, Ondas de Choque, una película muy, muy, muy divertida. Y luego el debut, la primera peli donde los maquillajes de Rick Baker tienen cierta relevancia, que es en Viscosidad, de Incredible Melting Man, una película bastante gore y tal. Y luego Julie Christie protagoniza una película bastante curiosa y que también se puso mucho de moda en los videoclubs de la época, que es Engendro Mecánico. Y luego ya dentro del cine más mainstream aparecen películas como Ojos, Coma o Magic o Los niños del Brasil. Y sobre todo destacar la estupenda y genial, remake, secuela, La invasión de los ultracuerpos de Philip Kaufman, con Donald Sutherland, Jeff Goldblum, Leonard Nimoy y Brooke Adams, ¿era? Creo que sí. Si no habéis visto esta invasión de los ultracuerpos, corred a verla. No quiero terminar sin mencionar otra de las grandes para mí películas de terror de los años 70. El rostro de la muerte, de Albert Sol, Alice, Sweet Alice, donde además debutaría una jovencísima Brooke Shields. Alice Sweet Alice con una niña asesina, había un par de momentos bastante grotescos en este rostro de la muerte. Una película en la que también hay que detenerse y si no la habéis visto, corred a ver Alice Sweet Alice. En nuestro cubil del Cíclope quiero aprovechar para sacar la que a mí me parece, o al menos seguramente sea mi película de terror favorita de toda la década. Zombie, Dawn of the Dead de George Romero. Yo creo que este pack ya os lo he mostrado en algún fan del pasado, pero como son programas que tuvieron muy poca visualización, quiero aprovechar para enseñaros este estupendo pack. Lo compré hace casi 20 años, en 2004, 2005, cuando salió. Este pack de Dawn of the Dead, editado por Anchor Bay, una de las cosas chulas que trae es un cómic de la película, en su estuchito, un pequeño cómic con el inicio de la película. Chiquitito, esto es una chuchería, pero mola bastante. Lo interesante, además, viene un librito, lo típico que venían en los DVDs de la época. Lo interesante de este pack es la cantidad de discos que tiene.
porque viene la versión de cines, Dawn of the Dead, la supervisada por Romero, la extended versión, la que se emitió por televisión, que dura 2 horas y 20 minutos, yo creo que es mi versión favorita, la European Version, que viene aquí, que la llaman la versión europea, que es la que nosotros conocimos como Zombie, la que montó Dario Argento, y luego un único DVD con un montón de documentales. Pros que tiene esta edición, que viene todo. Es un lujo de edición, que viene todo el material de Zombie, Dawn of the Dead en un solo. Son DVDs, porque esto además es mucho antes de la llegada del Blu-ray. Está todo, están todas las versiones de la película, documentales, audiocomentarios, un montón de cosas. Lo malo es Zona 1 y además no tiene subtítulos en español. Y yo creo que hoy en día además esto yo creo que está totalmente descatalogado, hoy en día es un poco difícil. Así que es una de las joyitas que tengo yo en mi biblioteca, y un lujito ahí que tengo, y un tesorito que tengo de la que probablemente sea mi película de terror favorita de los 70, Zombie, Dawn of the Dead. Para ir terminando este repaso del cine de los años 70, que como veis es una década muy movida. Alien, el octavo pasajero, de Ridley Scott, en 1979. También en 1979, Terror en Amityville. Cuidado, también en 1979, Llama a un extraño. Albert Ferrara debuta con Thriller Killer, llega el Drácula de John Badham con Frank Langella, llega el Nosferatu de Klaus Kinski y llega Fantasma de Don Coscarelli. Cuidadito que no es poca cosa. Y luego, además, llegarían Humanoides del Abismo, que fue la película en la que debutan en otras labores James Cameron y Gaylan Hart. Es una película, yo creo, Humanoides del Abismo, yo creo que es una producción de Roger Corman. Mencionar una serie B muy divertida, a mí me gusta mucho, llamada Abrazo Mortal, de Children, donde unos niños, pasa algo en un pueblo, unos niños van en un autobús y se vuelven como unos zombies. Es una película muy cutre, que lo único que hacen es pintarle las uñas negras a los niños zombies. Pero a mí es una película que me gusta mucho, de Children. William Lustig debuta en Maniac con Joe Spinelli, una obra maestra. Y para terminar, nombrar Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies, de Lucio Fulci. O sea, cuidadito a cómo terminaron los años 70, que estamos ante... ¡Buah! Se me ponen los pelos de punta de cómo fue esta década. Como viene siendo habitual, aquí van las 13 mejores películas probablemente, o al menos las 13 imprescindibles y no siempre tan conocidas mejores películas de los años 70. En orden no de mejor a peor, sino de fecha de estreno. En 1973, Amenaza en la sombra. También en 1973, Grave of the Vampire. En 1974, La matanza de Texas. En 1974, Death Dream, que la hemos mencionado. En 1975, Rojo Oscuro, de Dario Argento. En 1976, Vinieron de dentro de David Cronenberg. En 1977, Las colinas tienen ojos, de Wes Craven. También en el 77, Cabeza borradora, de David Lynch. También en el 77, curioso, El regreso de los vampiros vivientes, de George Romero, en vez de su Zombie. A mí me gusta más Zombie, pero como rareza, y si no lo habéis visto, deteneos a ver Martin, El regreso de los vampiros vivientes. En 1978, La noche de Halloween. También en el 78, The Last Wave. En el 79, Alien, el octavo pasajero. Y en 1979, otra de esas películas. Lo que pasa es que su director no ha llegado a
quizá no ha podido, no ha sabido, no ha querido. Fantasma de Don Coscarelli es quizá la película de género más imaginativa, con la idea más loca, imaginativa, revolucionaria y todo que yo haya visto en mi vida. Ojo, no es mi favorita, pero las virtudes que se encuentran en Fantasma de Don Coscarelli es impresionante. Si no la habéis visto, correr a verla. Luego tiene un montón de secuelas que os aviso que aunque algunas molan, no están ni de lejos a la altura de la original. Pero este Fantasma de Coscarelli es sin duda una de las grandes películas de toda la historia del cine de terror. Pues hemos llegado al final de este impresionante repaso del cine de terror de los años 70. Según va avanzando las décadas, lógicamente por edad y por tal, hemos visto más películas. O sea, yo había películas cuando leía o hacíamos el repaso de los años 50, había películas que tenía que mirar en internet cuáles eran. En los 60 lo mismo, me sonaba más, pero había un montón. Ahora en los 70, lógicamente, y se nota, lo hemos disfrutado todos más porque nos conocemos el 95% de las películas que hemos hablado. Es que es una década increíble. Quizá por lo sociopolítico, cultural, no lo sé, pero en cualquier caso espero que os haya gustado. Dejadme que os diga que el repaso de los años 80 va a tardar un poquito. Ahora tengo unos días de trabajo un poco ajetreados y no voy a poder grabar el especial de los años 80 en por lo menos 10 días o 12 días. Así que un poco de paciencia, que ahora habrá un pequeño parón en el canal hasta que llegue el especial de los años 80, que os prometo que va a ser lo más grande. Sabiendo que están teniendo éxito estos vídeos, agarraos porque el especial de los años 80 vamos a hacer el vídeo más grande de la historia de los vídeos de internet sobre la historia del terror, con el repaso más grande y apoteósico de las películas de terror de los años 80. Mientras tanto, estad atentos a la pestaña de comunidad porque os iré contando cosas. Dar like, compartir el vídeo, suscribíos, a ver si llegamos por fin a esos 200, que vuelvo a decirlo, que no son 2000 ni 20.000, que son 200, no son 2000 ni 2 millones, 200, que seamos 200 amiguetes. Suscribíos, decírselo a los amigos, compartir el vídeo, no lo sé, lo que os dé la gana. Y por favor, regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós.